Bueno, gracias Alejandra. Es bueno, la conferencista que hoy nos va a estar acompañando. Bueno, la verdad que también es sumamente bueno esto de poder asociar una mirada especialista en cada uno de los encuentros que tenemos, además de lo que es específico de tertulias, que además ella lo conoce muy bien porque es una de las organizaciones que trabaja fuertemente en este programa. Bueno, la idea de trabajar comunidades de aprendizaje nace en la Universidad de Barcelona a partir de una investigación donde evaluaron distintas prácticas que son prácticas educativas que promueven esto del contexto, del vínculo de la educación con el contexto, con la comunidad, y que promueven aprendizajes significativos para los estudiantes y que se vio que daban buenos resultados más allá del contexto donde se las implementaba. Bueno, estas tertulias, que es una de estas prácticas que se toman del programa Comunidades de Aprendizaje, también hemos tenido posibilidad de visitarlas en distintos lugares, en otros países, aquí en Argentina, y bueno, lo que pasa, como comentábamos antes, es maravilloso en términos de cómo bueno, los chicos que no hablaban empiezan a hablar, cómo bueno, se daban determinados procesos de construcción de ciudadanía. Y bueno, en esto Alejandra, a través de CIPEC, que antes, bueno, Florencia también estaba en ese rol, Florencia Mesadra, por eso conoce muchísimo la propuesta. Y bueno, eso hay un agradecimiento a ambas por seguir acompañando este desafío en la provincia. Bueno, Alejandra. Muchas gracias. Hola. Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias a la provincia. Es un placer, un privilegio poder estar acá y ver todo lo que están haciendo en torno a prácticas escolares más inclusivas y que apuntan a mejorar la calidad de los aprendizajes de todos y todas. La idea de estos 40 minutos creo que tengo es conversar no tanto de la práctica específica de tertulias, sino más bien tratar de enmarcar esta práctica en los desafíos que hoy tenemos en relación a la política educativa. Ahí estamos. La idea es pensar un poco cómo se dan los desafíos. Voy a bajar de acá, así puedo caminar más cómoda. La idea es pensar un poco cómo se dan los desafíos de la política educativa en un contexto donde aumentan los años de obligatoriedad, pero donde el acceso sabemos que es un paso inicial indispensable, pero que no es lo único, que lo más importante, una vez que está logrado ese acceso, es lograr aprendizajes, lograr que todos puedan aprender. Así que vamos a hacer un recorrido. A ver. Perdón, me parece que esto puede ser que no estén dando el inalámbrico. Si no lo pasamos, ¿sí? Si no, pasémoslo, les voy avisando y lo pasamos, no hay problema. Ah, buenísimo. Generalmente funciona hasta que uno está acá adelante y no funciona, ¿no? Como en las clases, uno cree que está... Bueno, muy bien. Entonces, la idea de la presentación de hoy, como les decía, es combinar algunas cuestiones más abstractas de la planificación de la política educativa con la cuestión de las trayectorias escolares, para después pasar a pensar los desafíos de la inclusión pedagógica, que es que efectivamente todos aprendan, pensar el rol de la escuela, y después pasaríamos por una dimensión más práctica con la idea de llevar esas cuestiones más abstractas de la planificación de la política a algo más concreto, que es qué tipo de cuestiones y cosas se pueden hacer desde la escuela y desde las aulas. Entonces vamos primero a los números, a lo más general, para saber dónde estamos parados, no solo en relación a los números hoy, sino en relación al pasado. Ahí hay dos líneas, una línea roja que indica cuál es la tasa de escolarización del nivel primario
desde 1869 hasta el 2010. ¿Quiénes son de acá de nivel primario? ¿Pueden levantar la mano? Ay, son un montón y están distribuidos uniformemente. Bueno, el nivel primario en la Argentina es un nivel privilegiado en el sentido de que en América Latina, Argentina fue el país que alcanzó tasas de escolarización más rápido. Ese 85% de la década de 1960 es impresionante cuando uno lo compara con otros países de América Latina. Nuestro nivel primario desde un primer momento tuvo mucha fuerza e incluyó a casi todos los alumnos. Y hoy nuestra tasa de escolarización de nivel primario es altísima. El nivel secundario, ¿pueden levantar la mano los que trabajan en nivel secundario? Gracias. El nivel secundario pasó por desafíos diferentes. Como ustedes saben, en la historia de nuestro sistema educativo, en grandes rasgos, el nivel primario funcionó como esa capa de homogeneización social y el nivel secundario como ese espacio que formaba las élites. En ese sentido, nos llama la atención que haya iniciado con una tasa de escolarización tan baja. Pero sí se puede ver a lo largo de los últimos años, con mucha fuerza, cómo esa tasa de escolarización aumenta, aumenta y aumenta. Esto también pasó en todos los países de América Latina y hoy llega a un 84%. Desde la Ley Nacional de Educación en el 2006, el secundario es obligatorio y eso planteó un nuevo desafío en términos de política educativa y sobre todo de esta primera condición necesaria que es el acceso. Incluso hoy tenemos un gran desafío todavía en torno al acceso, a la llegada de los chicos al nivel secundario. ¿Cuántos hay acá de nivel inicial? ¿Pueden levantar la mano? Bueno, no tengo acá la línea de nivel inicial, pero a nivel inicial representa un desafío aún mayor, creo yo hoy, que el nivel primario y el secundario, porque en nivel inicial las tasas de escolarización, la de 5 años, es muy alta y es obligatoria hace más de 20 años, pero la sala de 4, obligatoria desde el 2014, y la sala de 3, que hoy no es obligatoria, pretende ser obligatoria, se está discutiendo eso en el contexto, pero sí debe ser universal, si el Estado está obligado a brindar la sala de 3, las diferencias entre provincias y la tasa de escolarización es muy, muy baja. Hay provincias como Formosa o Tucumán que tienen para sala de 3 solo un 7% de los chicos escolarizados y otras provincias como Ciudad de Buenos Aires o Provincia de Buenos Aires que alcanzan un 60%. Pero ese 60% no es necesariamente oferta del Estado, en muchos casos es oferta privada. Así que bueno, este es un recorrido histórico por el desafío del acceso y cómo la obligatoriedad aumenta ese desafío y aumenta la responsabilidad del Estado para poder cumplir con ese derecho a la educación. Acá tenemos otro cuadro que no salió tan bien porque el grisecito de abajo quedó muy blanco. Este cuadro en realidad no es necesario que nos detengamos en cada número, sino más bien en los colores generales. Y les explico por qué. Este cuadro habla de un segundo paso después de haber asegurado el acceso, que es el paso de las trayectorias. No es solo que los alumnos estén, sino cómo esos alumnos transitan esa escuela secundaria. Pedro Núñez analiza mucho de estos temas, de los jóvenes y la escuela secundaria, porque como ven ahí nosotros arrancamos en 5 años, a ver si funciona arrancamos en 5 años y terminamos en 17. Todo eso es la obligatoriedad en la Argentina hoy, ¿no? Los números que no se ven, ese blanquito, son los chicos que están escolarizados en su edad teórica, o sea que tienen la edad para estar en ese nivel. Y ahí vemos cómo va a aumentar, y el gris clarito es 1 año de sobredad. El gris más oscuro son más de 2 años o más de 2 de sobredad. Y la línea negra de arriba representa la edad, el grupo poblacional que tiene esa edad. Entonces, ¿qué significa esto? A medida que los alumnos en líneas generales transitan por el sistema educativo, se ven algunas tendencias importantes de señalar. La primera es que cuanto más avanzado el nivel secundario, menos chicos de esa edad están efectivamente en la escuela. Este es el resultado, visto en trayectorias, de ese gráfico que veíamos primero de que hay un 82% escolarizados. Bueno, a medida que se avanza en la escuela secundaria, los chicos van no pudiendo acceder o dejando o abandonando, y esas son las trayectorias escolares.
Este gráfico está en un texto, en un libro de Juan Carlos Tedesco, que se llama Pensar la Argentina hoy, la urgencia del corto plazo, del largo plazo, y es... Ah, buenísimo. Gracias. Bueno, así que este gráfico está en ese libro y es un texto muy interesante, de Elena Duro, para leer y comprender ese desafío de las trayectorias independientemente del acceso, o no independientemente, complementariamente al acceso. El otro punto, cuando uno mira estos macronúmeros y la política educativa más general, es el tema de los aprendizajes. Y ahí contamos con algunas evaluaciones que de forma bastante limitada, pero muy importante porque es lo que tenemos, nos indican cómo estamos, cómo venimos. Y esto habla de un aspecto que yo, como les dije, en esta primera parte lo voy a presentar como números, pero después vamos a profundizar en otras cosas que ya no se ven en números. ¿Alguien reconoce de dónde son los gráficos de la izquierda? ¿Los vieron esos gráficos en algún momento? Son los del aprender, los de la evaluación aprender, ¿no? Que es la continuidad de la evaluación nacional de los ONE. Y ahí lo que se ve es que independientemente de lo que las noticias en general rescatan de las evaluaciones de aprendizaje, es que no estamos necesariamente empeorando. En efecto, si miran el primer gráfico, el lado izquierdo es para matemática, el lado izquierdo es para lengua, el segundo para matemática. Se ve en ambos casos que para primaria los resultados incluso mejoraron un poquito. Pasaron de 58% a 67% los alumnos que están en un nivel avanzado o suficiente. Eso en torno al nivel primario. En cuanto a la secundaria, que si bien ahora vamos a pensar algunos desafíos particulares que tiene la secundaria en relación a la calidad de los aprendizajes, también lo que se ve, y ese gráfico es de las pruebas PISA, muestra los resultados de las pruebas PISA para que se toman a los 15 años para los distintos países. Y si ven la Argentina, arranca abajo de Chile, digamos abajo de Chile no en relación a sus resultados, sino en relación a dónde está el circulito, y termina entre Brasil y Colombia, perdón, y lo que se puede ver es que en realidad no es que vamos en picada en relación a esos resultados. Esos resultados vienen siendo de ese nivel hace muchos años y es necesario pensarlos en relación a esa historia que tienen esos resultados. Ahora bien, de los resultados estos más centrados en la calidad, hay dos cosas que creo que es necesario señalar porque son realmente preocupantes. La primera es los niveles alcanzados en el secundario. Y es especialmente preocupante en relación a lo que vimos en el gráfico anterior, que es que ese nivel viene siendo muy bajo hace mucho tiempo. Esto no es nuevo y eso lo hace más preocupante aún, porque los desafíos para cambiar algo que lleva tantos años siendo de una manera, están muy naturalizadas algunas de las cuestiones que hacen que estos resultados sean tan bajos. Así que este es un primer gráfico. Este es para la provincia de Santa Fe, pero en realidad uno puede agarrar cualquiera de las 24 jurisdicciones y encontrar resultados similares. La preocupación y el nivel secundario es algo que está presente en todo el país. No hay ninguna jurisdicción que no tenga este desafío. Así que esta es la primera cuestión que quería señalar. Pero hay otra cuestión que quería señalar en torno a esta mirada más macro de la política, que es la desigualdad del acceso a los saberes. Esto es algo que en sociología se estudia hace muchísimos años, sobre todo con un informe que se hizo en Estados Unidos en la década de 1960, que se llamó el informe Coleman, donde se analizaba cómo los resultados de aprendizaje estaban principalmente definidos por la clase social de los alumnos que se presentaban a las pruebas. Esto es algo que después se fue comprobando con muchísimas otras investigaciones en distintos países y fue algo que desde la sociología de la educación generó mucho pesimismo en relación a la posibilidad de la escuela de cambiar algo, porque agarrara uno la evaluación que agarrara, notaba que había una fuerte influencia de la clase social
de los alumnos en relación a los aprendizajes. Este es un gráfico que también responde a la provincia de Santa Fe, pero que, como el anterior, uno podría agarrar cualquiera de los informes de las provincias del aprender y vería la misma tendencia. La tendencia es que en el nivel bajo, por ejemplo en lengua, el acceso a los saberes avanzado o satisfactorio es del 39% para el nivel bajo, del 57% para el medio y del 71% para el alto. Y lo mismo se puede ver con datos aún más preocupantes para matemática. Esto sí que es preocupante. Y acá uno se pregunta, bueno, ¿cómo se cambia esto, no? ¿Hasta qué punto la escuela puede cambiar algo que tiene que ver con una estructura social, con desigualdades, con estructuras productivas económicas que definen determinados grupos y determinado acceso a bienes de unos grupos y no a otros? Y ahí paso al segundo plano, que es pensar la escuela. Hay un libro de un sociólogo francés que se llama François Dubé, que se llama La Escuela de las Oportunidades, que es una escuela justa. Y él en las conclusiones deja de hablar de escuela justa para decir la escuela tiene que ser lo menos injusta posible. Y me parece que ese es un buen punto para avanzar, ¿no? Uno tendría que tener la utopía de la escuela justa, pero en el fondo cuando uno trabaja en una escuela y en un aula, lo que tiene que tener presente es que uno tiene muchas herramientas para hacer de ese espacio el espacio menos injusto posible. Y ahí está la clave para empezar. Uy, ahí va. Muy bien, entonces ahora sí pasamos de esa dimensión más general de la política, de los números abstractos, a la dimensión más específica, más contextual, más cotidiana de la escuela. En mi opinión, si bien es cierto que la mayor o que una porción enorme de las cuestiones que tienen que ver con la justicia educativa trascienden a la política educativa y a la educación, hay un espacio muy importante que la escuela lidera en relación a la justicia. Y hay muchas posibilidades para las escuelas de pensar cómo potenciar ese lugar, que es muy poderoso y que permite cambios a largo plazo. En líneas generales, toda la bibliografía que habla sobre las escuelas que brindan las mismas oportunidades para todos señalan estas cuestiones: la importancia de tener un foco en los aprendizajes, la importancia de que sea una escuela donde todos aprenden, independientemente de quiénes sean y de dónde vengan, el encuentro con la diversidad, con la diferencia, la reconstrucción de los lazos sociales y la recuperación de inscripciones culturales que nos amparen, ¿no? Claramente la política educativa tiene que apuntar a tres cuestiones y una muy importante es la cohesión social, volver a pensar colectivamente en un contexto además donde la tendencia es pensarse cada vez más como un individuo, como decían antes. Entonces ahora sí pasamos a algo mucho más práctico, que es un trabajo que hicimos en CIPEC hace 3 años, que se llamó Aprender de las Escuelas, una caja de herramientas para directivos y docentes. Este es un privilegio estar acá porque Florencia Mesara fue una de las autoras de este documento, con Cristina Carriego y Belén Sánchez. Y lo que intentaron hacer en ese momento es recorrer distintas escuelas del país, más de 30 escuelas en Salta, Misiones, Santa Fe y Ciudad de Buenos Aires, para pensar qué escuelas hacían cuestiones diferentes que apuntaban a la idea de una escuela más justa. Hicieron entrevistas con directivos, con docentes y con alumnos y además se instalaron en esas escuelas a ver cómo era esa cotidianidad escolar, qué estrategias usaban esas escuelas. Y armaron con eso una caja de herramientas que está disponible en internet, pueden buscarlo así, Aprender de las Escuelas, una caja de herramientas para directivos y docentes. Y con eso armaron una caja de herramientas que incluye casos, ideas inspiradoras, conceptos para la reflexión en equipo, recursos específicos, pero sobre todo organizaron todas esas prácticas en 6 núcleos, en 6 cuestiones claves para tener en cuenta en una escuela que abre las oportunidades de aprender a todos.
Y ahí no se leen muy bien, pero vamos a ir por cada uno de estos núcleos pensándolos, pero son una política institucional de inclusión, altas expectativas sobre las posibilidades de los alumnos, el trabajo pedagógico como prioridad, prácticas de enseñanza inclusivas y de calidad, alianza con la comunidad y clima de aprendizaje valorando la distribución del aprendizaje para todos. Así que ahora lo que vamos a hacer es, les voy a ir dando algunos ejemplos. Esto es tan solo un pantallazo, porque los ejemplos y todo lo pueden tomar de ese documento, pero sí me gustaba la idea de hacer un pantallazo general por estos 6 núcleos, que además están muy conectados entre sí y que cuando uno va a una escuela que funciona de manera muy inclusiva, ve cómo en general son todas estas prácticas juntas las que se hacen a partir de distintas estrategias, tanto del equipo directivo como el equipo docente y sobre todo de alianza con la comunidad y con otros actores. Entonces, el primer núcleo es la política institucional de inclusión. ¿Qué significa esto? Esto significa abrir las puertas de la escuela a todos los que quieran formar parte, pero preocuparse genuinamente porque permanezcan involucrados. Entonces, la primera parte habla de acceso, de que puedan entrar, y la segunda, de que puedan mantenerse en la escuela. Y acá hay 2 cuestiones que me gustaría señalar en relación a este núcleo número 1, que es el tema de la selección de alumnos y el tema del seguimiento de las trayectorias como estrategias ahora escolares. Y acá les pregunto en líneas generales. Según los estudios que hablan de selección, hay distintas formas de seleccionar. La primera y la más clara, que en Argentina por ley no tendría que existir, pero que sabemos que hay muchos mecanismos que igual funcionan así, tiene que ver con escuelas que seleccionan a sus alumnos para ingresar a la escuela, ¿no? El acceso. ¿Quiénes de acá conocen escuelas que seleccionan, escuelas públicas que seleccionan a sus alumnos? No la de ustedes. ¿Quién conoce alguna escuela que selecciona? ¿Pueden levantar la mano? Muy bien, bueno, esta es una primera forma de relativa exclusión, la de seleccionar a los alumnos. Y como les decía, aunque está prohibido por ley, muchas escuelas tienen muchos mecanismos, a veces conscientes y a veces incluso inconscientes de selección. En general, esos mecanismos inconscientes, la tendencia es a la expulsión de determinados grupos, que pueden ser o los grupos de repetidores o los grupos de sector que viven en determinados sectores de la ciudad o que los padres hacen determinado tipo de trabajo. Y es uno de los aspectos para señalar. Pero hay otras 2 formas de ir segmentando al interior de la escuela que parecieran ser poco inclusivas. Una es las escuelas que diferencian entre turnos. Entonces, ya no es el acceso de los alumnos, que puede estar más o menos mediado por políticas más exclusivas o inclusivas, sino una vez que uno tiene a sus alumnos, cómo los organiza dentro de los cursos. Y ahí les pregunto, ¿quiénes conocen escuelas que, por ejemplo, ponen a los mejores alumnos en un turno y a los peores en otro turno? O que ponen en un grado A los alumnos y en el B a los otros. Y diferencian entre uno y otro. ¿Pueden levantar la mano? Bueno, les quiero decir que Santa Fe, en relación a las otras provincias, si ustedes están contestando con la verdad, es impresionante la diferencia porque hay. Porque en otros grupos de docentes y directivos hay muchas más de estas prácticas presentes. Y acá les quería presentar un caso que es de la Escuela 507 de Rosario. ¿Hay alguien de la Escuela 507 de Rosario, por casualidad? Ay, qué pena, porque sería interesante ver si lo que nosotros decimos que ellos hacen es lo mismo que ellos ven que ellos hacen. Pero básicamente lo que tiene esta escuela, lo que nos resultó muy interesante, es que armó una estrategia. Primero que hizo un seguimiento de las trayectorias de los alumnos, es una escuela secundaria, para detectar cuáles eran aquellos alumnos que estaban abandonando. A veces en la presión de la gestión cotidiana es difícil hacer ese seguimiento de trayectorias de los alumnos, porque implica
una organización fuerte entre docentes, directivos, para poder saber efectivamente quién dejó y por qué dejó, ¿no? y entender cómo actuar frente a eso. Lo que hizo esta escuela es primero un seguimiento de las trayectorias, pero después lo interesante es que armó con esos alumnos una estrategia pedagógica de inclusión. Entonces, se armaron proyectos educativos y pedagógicos específicos para poder acompañar a esos alumnos en el reingreso a la escuela. Este es un ejemplo de escuela inclusiva que arma estrategias pedagógicas diferenciadas para determinado grupo de alumnos para que puedan ingresar y después formar parte de los grupos escolares. Vamos a pasar al segundo núcleo. Bueno, vamos a pasar al segundo núcleo, que es las altas expectativas sobre todos los alumnos. Esto significa que todos creamos firmemente en el potencial de los alumnos y que podemos ayudarlos a llevar sus aprendizajes a niveles impensados. Acá también la sociología de la educación nos ayuda a pensar esto con, no sé, ¿conocen el efecto Pigmalión? ¿Escucharon alguna vez? ¿Sí? Bueno, básicamente significa que los resultados que tienen algunos alumnos dependen mucho más de la expectativa del docente en relación a qué pueden y no pueden esos alumnos que lo que los alumnos efectivamente hacen. Y esto también se probó una y otra vez en distintos países y es un efecto sociológico muy conocido. En ese sentido, acá tenemos el ejemplo de una escuela salteña en Tartagal que también armó algo específico para poder desarmar estos prejuicios, sobre todo en relación a los repetidores. Y se armó una estrategia de trabajo donde los alumnos que eran más grandes, que tenían sobredad, empezaron a ser tutores de otros alumnos. Y ahí se les pudo dar un lugar diferente en no solo el aprendizaje, sino también en la enseñanza, porque esas dos caras son las dos caras de una moneda. El poder aprender muchas veces tiene que ver con poder enseñarlo después. Así que este es el ejemplo de Tartagal. El tercer núcleo es el trabajo pedagógico como prioridad, y básicamente esto tiene que ver con tratar de hacer que la mayor parte de las cuestiones que suceden en la escuela tengan que ver con los aprendizajes. No voy a entrar en el ejemplo, que también es de una escuela santafesina, porque tenemos muy poco tiempo, así que voy a seguir, pero después los podemos charlar a estos ejemplos o pueden recibir la presentación o buscar el texto para mirarlo. El cuarto núcleo es prácticas de enseñanza inclusivas y de calidad, y tiene que ver con el modo en el que se diseñan y se llevan a la práctica la enseñanza y que tenga en cuenta a todos y busque todas las oportunidades para favorecer los resultados de aprendizaje. Y acá no quiero dar un ejemplo específico de una escuela, sino recomendar un libro. ¿Alguien conoce el libro este de Teresa Punta, Señales de Vida? ¿Nadie nunca lo vio ni lo leyó? ¿Alguien conoce a Teresa Punta? ¿No? Teresa Punta es una supervisora de Chubut, que fue directora de escuela durante mucho tiempo y maestra primaria también, y escribió ese libro que se llama Señales de Vida, una bitácora de escuela, donde de forma muy poética, pero descriptiva al mismo tiempo, ella va contando distintas estrategias que usa de enseñanza. Y lo que muestra en cada una de esas estrategias, en cada una de esas historias que ella cuenta, es una capacidad infinita de poder aprovechar cada espacio como espacio de aprendizaje, de poder detectar y aprovechar la situación de cada alumno, de cada familia, para transformarlo en algo que implique un espacio de aprendizaje y sobre todo de poder pensar a la escuela para que eso cada vez sea más posible, incluso cuando implica cambiar totalmente las dinámicas cotidianas del espacio escolar. Se los recomiendo mucho ese libro, es muy lindo y es una muestra muy optimista de lo que a veces es posible, ¿no? El quinto núcleo es la alianza con la comunidad. Y ese núcleo tiene que ver, o nosotros lo pensamos como la idea de construir lazos sanos y duraderos con las personas y las organizaciones que forman parte del sistema social más amplio, pero que está en contacto directo y permanente con la escuela. Y ahí un ejemplo de eso es comunidades de aprendizaje. Y bueno, acá en Santa Fe hay varias escuelas que son parte de comunidades de aprendizaje, y la propuesta de comunidades de aprendizaje apunta a través de prácticas de gestión escolar, estrategias áulicas, instancias formativas,
para familiares y docentes el cambiar la relación entre la escuela y el entorno. Dentro de comunidades de aprendizaje, en estrategias áulicas innovadoras, están las tertulias literarias, que son la estrategia que van a conversar y pensar hoy. El último, el núcleo 6, es el clima escolar saludable y productivo y tiene que ver con reflexionar sobre las relaciones entre todas las personas que son parte de la institución. Y ahí les recomiendo mucho este video de Alfredo Bota, también un director de escuela secundaria en Campana, provincia de Buenos Aires, donde habla de cómo trabaja él con el equipo de la escuela, con el equipo de gestión escolar, que son sus docentes y sus pares directivos. También es muy interesante, no ahondo en esto porque quedan pocos minutos, pero los invito a rastrear ese y otros videos interesantes. Aprender de las escuelas termina con una guía de autoevaluación que se puede usar en la escuela para pensar hasta qué punto las prácticas cotidianas que hace una escuela son o están vinculadas a una escuela más justa o no. Y yo creo que esta guía es interesante para reflexionar lo que uno hace día a día, porque muchas de las prácticas exclusivas están muy naturalizadas y son inconscientes. Entonces, poder repensarlas a la luz de una guía puede ayudar a pensar qué espacios quedan para la mejora y qué espacios por ahí uno no había ni siquiera pensado que efectivamente llevaba adelante algunas prácticas en la escuela y que podían tener estos efectos. Así que también, si les interesa. Y ahora bien, para terminar, me parece que lo central es volver a pensar lo que vimos al principio, que son todos esos números que describen al sistema, y no olvidar que el derecho a la educación, en la concretización del derecho a la educación hay una responsabilidad inmensa del Estado que tiene que ver con crear esas escuelas, crear esos cargos docentes, habilitar esas escuelas de las condiciones necesarias para poder funcionar y asegurarse de que todos accedan. Pero que ese desafío del acceso tiene desafíos mayores si se considera el tema de la inclusión en los aprendizajes y la justicia. Y ahí es donde me parece que se presenta con mucha fuerza la necesidad de escuelas que trabajen no solas, sino en torno a redes y sobre todo amparadas por la política y por el Estado, en prácticas que les permitan ser cada vez más inclusivas y que apunten a una mayor justicia social en general. Así que bueno, este es un recorrido. Yo creo que la práctica de tertulias literarias es un pequeño paso para apuntar a esto, ya lo vamos a ver hoy a la tarde por qué, pero es claramente una práctica que apunta a generar un diálogo más igualitario entre alumnos y docentes, a innovar en las relaciones de poder del aula, y se presentan muchas cosas nuevas que pueden permitir pensar todas estas cuestiones. Así que muchas gracias y nos vemos en el resto de la jornada. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Esta idea que bueno, era el eje de la charla de Ale y no lo habíamos adelantado previamente, pero bueno, cómo trabajar en este desafío de una justicia educativa, una mayor justicia social, cómo disminuir las desigualdades, cómo ir transitando hacia un camino de mayores oportunidades para todos y que eso sea lo que posibilite una sociedad, no solo una educación, sino también una sociedad más justa, más solidaria, es lo que hoy nos compartía y cómo la escuela puede trabajar activamente para establecer estrategias que propicien esas condiciones y que también estuvo presente muy fuertemente en los conferencistas anteriores, ¿no? Cómo traer estas distintas posibilidades de justicia educativa, a lo mejor con otros términos. Y recordaba, bueno, lo que Pedro Núñez también el viernes, él planteaba, bueno, que hoy está ante todas las incertidumbres
y los estudiantes tienen estas trayectorias educativas distintas que son laberínticas, ¿no? Que no son lineales como uno esperaría, sino que las trayectorias se dan en un momento, se interrumpen, se retoman. Y estas trayectorias laberínticas que él define y cómo desde la escuela, cómo el sistema educativo y los docentes colaboran en que los estudiantes no queden atrapados en ese laberinto sin poder encontrar la salida, ¿no? Cómo llevamos en un acompañamiento que lleve a encontrar la salida de ese laberinto, que es nada más y nada menos que lograr aprendizajes y lograr concluir el sistema, los distintos niveles del sistema educativo. Bueno, gracias Alejandra. Continuamos con la jornada.